De viva voz, el maestro Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, mi querido y admirado Ernesto. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. No te preguntaré sobre las tlayudas para que no diga nada, pero sí te quiero hacer una pregunta abiertísima. Pregunta abierta, Ernesto. ¿Qué significa el hecho de que este nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles quede en manos del Ejército, que incluso es también propietario del aeropuerto a través de una empresa ligada a la Sedena, Ernesto? Bueno, Ricardo, lo que hay que decir es que significa por de entrada un cambio importante, un cambio probablemente histórico, Ricardo. Yo creo que hay un antes y un después de la entrega de este aeropuerto. Las Fuerzas Armadas, concretamente la Sedena, construyó, entregó y administrará el aeropuerto. Con esto, Ricardo, podemos decir que lo excepcional se convierte en ordinario, es decir, que las Fuerzas Armadas intervengan en mega obras es algo que debiéramos considerar excepcional y que parece que está en ruta de convertirse en ordinario. Apenas anunció el secretario de la Defensa que tienen a su cargo los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, sí, el Aeropuerto Internacional de Tulum, sí, las sucursales del Banco del Bienestar, un acueducto en Campeche, el Canal Centenario en Nayarit, la modernización de las aduanas, además de la construcción de 494 compañías de la Guardia Nacional, un ejército constructor, pero también administrador de obras. Esto naturaliza lo anormal, es decir, hace ordinario lo que deberíamos considerar que no es ordinario y que lo que la propia Constitución no considera ordinario. Sí. Estamos en medio de un fenómeno que se denomina militarismo, en donde la autoridad civil reconoce a la autoridad militar con capacidades superiores. Es decir, el gobierno civil, especialmente el presidente, reitera una y mil veces que entregar a los militares funciones crecientes se justifica en el hecho de que los militares harán las cosas mejor. Esto se conoce como militarismo y está sucediendo, Ricardo, no solo en México, está sucediendo en buena parte de la región de América Latina. ¿Cuál es el riesgo? La pregunta es absolutamente fundamental. ¿Qué va a pasar cuando la autoridad civil va entregando a las Fuerzas Armadas acciones y funciones de gobierno que nos permiten afirmar, como también lo enseña la propia investigación comparada internacional, nos permite afirmar, Ricardo, que vamos entregando porciones de lo que llamamos la gobernabilidad a las Fuerzas Armadas? Es decir, que va creciendo la dependencia de la gobernabilidad, va creciendo hacia las propias autoridades militares, lo que parece normalizarse en la entrega de este aeropuerto como un hecho, repito, ordinario, cuando, Ricardo, las funciones de las Fuerzas Armadas no fueron jamás consideradas en esta naturaleza. Hoy, hay que decirlo, el gobierno federal, por conducto del general secretario, esto se ha repetido varias veces, se está interpretando, Ricardo, con fundamento en la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, se está interpretando que todas las funciones que pueda pedir el presidente a las Fuerzas Armadas tienen que ser entendidas como fundamentadas legalmente en beneficio del desarrollo del país. Es decir, por primera vez, nos encontramos con una interpretación legal desde la ley orgánica de la Secretaría que
nos dice que cualquier encomienda presidencial puede estar fundada en esta orientación de servicio al pueblo de México, con lo cual aquello que decíamos apenas hace muy poco, cuando por ejemplo el hoy presidente de la Corte, Ricardo, nos decía que, por ejemplo, las funciones de seguridad pública a manos de las Fuerzas Armadas eran un fraude a la Constitución, así lo escribió Saldívar, así lo dijo en su momento. Esas interpretaciones quedarían atrás, Ricardo, de manera tal que hoy tendríamos que quedarnos con una interpretación expansiva que autoriza de manera creciente esta gestión autónoma de poderes y recursos por parte concretamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo. Ya que estás refiriéndote a algunas citas, pues debemos recordar la del propio presidente, cuando como candidato dijo que haría que los militares regresaran a los cuarteles, y ahora pues no solamente no han regresado, sino, como dices, están obteniendo posicionamientos estratégicos en puertos, en aduanas, en las principales obras públicas. Es un fenómeno ya inevitable, será una herencia de la 4T, este militarismo o militarización, no sé si hay alguna diferencia de matiz en ello, de aquí al futuro inmediato, por lo menos, Ernesto. Ricardo, el gobierno de López Obrador llevó esto a una fase superior, pero no empezó ahora. Hay que ser muy enfáticos en esto. Esto es un proceso estructural del Estado mexicano que es transversal a los partidos políticos. ¿Qué quiere decir? Que esto está siendo aceptado, promovido, tolerado por todos los partidos políticos desde todas las posiciones públicas de gobierno que alcanzamos a mirar. Esto es quizá lo principal. Nadie, Ricardo, desde el poder civil está cuestionando la ampliación acelerada, o cuando menos podemos decir que casi nadie está cuestionando y está levantando la voz y está usando los poderes de contrapeso que la ley le da a las estructuras del propio Estado para cuestionar si esta es la ruta que debemos seguir. Por ahora, incluso, Ricardo, te diría, no sé si tú me puedas corregir, pero yo no encontré prácticamente ni una sola voz que recordara que los aeropuertos no son materia de las Fuerzas Armadas. Ahora que entregaron el AIFA, el Felipe Ángeles, pues yo no veía a nadie siquiera preguntándose por qué los militares estaban haciendo esta función. Esto significa, Ricardo, que política y socialmente se está tolerando, reproduciendo y acelerando el proceso, lo cual nos deja la pregunta central, que es ¿hasta dónde, Ricardo? ¿Hasta dónde llegará este proceso? ¿En qué funciones? ¿Y cuándo los mecanismos de contrapeso y fiscalización creados para ser orientados por los poderes civiles, cuándo funcionarán para generar una gobernabilidad precisamente civil que no vaya dependiendo más y más de las Fuerzas Armadas, Ricardo? Finalmente, uno de los argumentos que se han dado para justificar que la operación del nuevo aeropuerto esté en manos del Ejército es, y esa es tu materia, por supuesto, tu pasión, el tema de la seguridad. Se dijo que con ello se va a garantizar que no haya ahí trasiego de drogas y presencia del crimen organizado, que hay una serie de mecanismos ahí, no sé si cibernéticos o de qué tipo, para evitar la presencia del crimen organizado en el aeropuerto. ¿Esto está garantizado? ¿Se puede garantizar así? No, Ricardo, no, en realidad no. Déjame rápido contarte que Ignacio Cano, un experto reconocidísimo en América Latina en estos temas, relataba ayer en una mesa de trabajo que en Brasil los militares tomaron el control de la seguridad precisamente porque había una crisis de seguridad y ya nunca se fueron porque la crisis de seguridad no terminó. Esto es lo que le está pasando también a la región. Las Fuerzas Armadas toman funciones, se supone que resolverán las grandes crisis,
pero la investigación enseña que no se resuelven las grandes crisis de la gobernabilidad por la vía militar, pero sí se quedan los militares en funciones que originalmente no les correspondían, con lo cual, en síntesis, Ricardo, nos habla de la militarización de la gobernabilidad también, o le podemos llamar el militarismo, que es la expansión incesante de la influencia política por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querido Ernesto, y que no te haya preguntado? Bueno, ya tenemos 4 veces el número de elementos de efectivos militares desplegados, 4 veces si comparamos Calderón con López Obrador, y de 60,000 a 240,000 aproximadamente efectivos operativos desplegados. Y la pregunta, repito y termino, es ¿hasta dónde, hasta cuándo y sobre todo con qué mecanismos efectivos auténticos de fiscalización y rendición de cuentas funcionarán las Fuerzas Armadas cuando el Poder Civil decide entregarles de esta manera funciones y recursos? Bien, como siempre, muchas gracias, de verdad, mi aprecio siempre creciente. Gracias por estar con nosotros, Ernesto. Ricardo, al contrario, muy buenos días y muchas gracias.